¿Ahí me escuchas, Ivana? Sí, se escucha, se Fenomenal. escucha. Bueno, vamos a esperar unos minutos más para ver si alguien más de los que se inscribieron se conecta. ¿Vale? Vale, Vamos a esperar unos minutitos más. muy bien, vamos a esperar. Mientras tanto, a quienes están presentes, los invitamos a que puedan poner de dónde son, si quieren por comentarlo o escribirlo en el chat, también para saber de dónde están, hacia dónde estamos llegando desde aquí, desde España. No, yo lo que... México, qué bonito México, veo que nos escriben desde México, encantado desde México, prontamente estaré por allí dando un encuentro internacional de neurociencias, aprendizaje y emociones, ya son varias participaciones que tengo con México y le tengo un gran afecto. Bueno, Ivy, estamos Dime. casi a un minuto de los 10 minutos. Vale. ¿Te parece que iniciemos? Sí. Fenomenal. Os voy a pedir a todos los participantes, por favor, si podéis silenciar vuestro micrófono y comenzamos. Este es el segundo encuentro de este espacio que amamos tantísimo con Ivana, este ciclo de huellas de aprendizaje, que bueno, es el segundo año también que lo hacemos y bueno, es un espacio que amamos y es para difundir un poco estos saberes que uno va construyendo en su ruta de vida, dentro de sus profesiones, y esto de lo que un mismo tema, trabajo, por ejemplo, yo soy psicopedagoga, Ivana es profesora de lengua y literatura, y bueno, está especializada en lectoescritura, y ella es formadora a nivel de universidades, es formadora a nivel de equipos directivos, de colegios, tiene una amplia experiencia, y es muy rico cuando podemos trabajar desde la interdisciplinaridad, temas tan vitales en cada etapa que hay en el desarrollo de los niños. Y por supuesto, uno de los grandes desafíos en la primaria es cuando se inicia es la lectoescritura. Y aquí la profesora Ivana Cancino nos trae esta propuesta de acompañamiento al aprendizaje a partir de un proyecto que hemos llamado Proyecto LESEC. Y esperemos que, bueno, esta propuesta de alfabetización les sea de muchísima utilidad, y aparte es una propuesta sumamente lúdica y que vais a disfrutar muchísimo, ya seáis docentes o papás. Y bueno, Ivy, te dejo a ti. Vale, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del lugar en donde os encontréis. Como dijo Julieta, mi nombre es Ivana y juntas ya desde hace un tiempo venimos trabajando distintos tipos de materiales
que nos permiten llegar a esto que llamamos y que nos parece tan importante como lo es el acompañamiento en el crecimiento y la educación de los más pequeños de la casa. En este encuentro de hoy, que vendría a ser como una segunda parte de la primera webinar que pudimos dar el año pasado con respecto a lo que era la alfabetización, en esta oportunidad la idea es compartir con todos vosotros el proyecto propiamente dicho, LESEC. El proyecto LESEC básicamente es el proyecto de lectura y escritura. Y ahora vamos a ver por qué un nombre tan simple, LESEC, porque justamente no necesitábamos ningún otro calificativo para poder hablar de las cosas con su nombre específicamente. Entonces, vamos a empezar con ello y considerábamos sumamente importante en un primer momento realizar un pequeño acercamiento teórico con lo que corresponde a la lectoescritura y la alfabetización. No podemos hablar de lectoescritura si antes no nos posicionamos en el concepto de alfabetización propiamente dicho. Es por ello que vamos a hacer como una pequeña síntesis del inmenso caudal de contenido que tiene la alfabetización como tal, y que en distintos encuentros, talleres y cursos desde CIAF intentamos desgranar para luego poder volver a unir desde lo particular a lo general y desde lo general a lo particular. Hablando de la lectoescritura, tenemos que pensar sí o sí, como decíamos anteriormente, en lo que es la alfabetización. Y cuando hablamos de la alfabetización, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que atraviesa toda nuestra vida, desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos. ¿Por qué? Porque alfabetizar justamente atiende a poder adquirir o apropiar aquellas habilidades lingüísticas y cognitivas necesarias para el ingreso, la apropiación y la recreación de la cultura escrita que la humanidad ha producido a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Fijaos qué importante que es esto del ingreso, de la apropiación y de la recreación. Es, en una parte, estar fuera y poder ser parte, hacer parte nuestro eso que en un momento no nos pertenecía, y vamos a ver por qué, pero además de ello poder recrearla y poder crear nuevamente, que es básicamente el concepto de la recreación, ¿no? De la cultura como tal, de la cultura escrita como tal. Entonces, si la alfabetización es ello, damos por hecho que vamos a incluir dentro de ella distintos conceptos, y entre ellos la escritura y la lectura. Pero no podemos olvidar que tanto para la escritura como para la lectura hay otros elementos que conforman fuertemente la alfabetización y sin los cuales la lectura y la escritura básicamente no podrían darse. Estos elementos que muchos de vosotros conoceréis ya son, por ejemplo, la conciencia fonológica, la oralidad y la escucha, la comprensión lectora y la producción de textos propiamente dicha. Cuando hablamos de conciencia fonológica, tenemos que tener en cuenta que la conciencia fonológica va a atravesar tanto la escritura como la oralidad, la escucha, como la lectura. Estos tres grandes eslabones o tres grandes pilares de la alfabetización van a estar o van a ir entramándose con lo que, con lo que conocemos como conciencia léxica y con lo que conocemos también como una conciencia fonémica propiamente dicha. La lectura como tal va a significar justamente eso, con la unión de la escucha y de la oralidad. La lectura de esa escritura que se plasma en un papel nos va a permitir esa comprensión lectora y obviamente en su conjunto nos permitirá también esa recreación a partir de la producción de textos. Entonces, hablar de alfabetización es hablar de un recorrido que se inicia en casa, que se fortalece a lo largo de toda nuestra vida. Por eso que cuando invitábamos a participar de este encuentro, no solo dirigíamos nuestra invitación a docentes, sino también a padres y a los distintos adultos que forman parte de la sociedad y que tienen a cargo el cuidado y el acompañamiento de los pequeños.
Vamos a hacer un pequeño ingreso teórico con respecto al concepto de lectura que seguimos desde el proyecto y tiene que ver con el concepto que ha elaborado Isabel Solé, que quizás muchos de vosotros lo conocéis, el que entiende la lectura como el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, pero también interviene el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos simultáneamente manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. Necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua que se apoya en la información que aporta el texto en nuestro propio bagaje y en un proceso que permite encontrar evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de las que se hablaba. Con un concepto tan amplio, sin duda, no podemos dejar de pensar que ese proceso de alfabetización, esa adquisición de la lectura propiamente dicha, se tiene que dar a lo largo de toda nuestra vida y no en un momento específico de nuestra vida, que muchas veces atribuimos a la instancia de la educación formal como la encargada y la obligada a enseñar lo que es la lectura y lo que es la escritura. Entonces, este concepto que seguimos al momento de hablar de lectura es justamente el que fundamenta el porqué de la necesidad de confluir todos los elementos que hacen a la alfabetización al momento de enseñar a leer y a escribir. Cuando hablamos de lectura también, apoyados en las neurociencias, vamos a seguir una conceptualización establecida por Stanislas Danae, quien denomina que el aprender a leer justamente es una especie de reciclaje neuronal. Y esto consiste en que es un proceso mediante el cual amplias áreas de nuestro cerebro comienzan a realizar funciones para las cuales no evolucionaron. No nacimos con esas conexiones propiamente dichas. Es decir, que son adquiridas. Y al ser adquiridas no es que se generan por ósmosis o naturalmente, sino que tiene que estar generada por un puente, por un mediador, y en ese caso, ese puente, ese mediador, vamos a ser siempre los adultos que estamos enseñando estas dos grandes habilidades, como lo son la lectura y la escritura, para permitirnos justamente la comunicación. Y sabiendo que es algo que no viene instalado con nosotros, sino que es algo que es necesario adquirir, básicamente ya nos vamos dando una idea de lo complejo que es el proceso. A modo de síntesis, podemos ver en esta imagen de que son variadas las áreas de nuestros cerebros que necesitan interconectarse para poder generar lo que nosotros llamamos la lectura propiamente dicha. Son distintas zonas de nuestro cerebro que van a ir generando una creación de nuevas neuronas, de interconexión de nuevas neuronas que nos van a permitir como corolario la habilidad de la lectura fluida como tal. Pero esta lectura de la que habla Isabel Solé, no de la decodificación propiamente dicha, sino de la decodificación entendida con el sentido en un contexto dado, con una comprensión de lo que se dice, de lo que se lee y de lo que dice el texto propiamente dicho. La lectura tiene fases, hay una fase de procesamiento visual, de comparación con la memoria, de decisión y de respuesta. Todo esto nuestro cerebro lo realiza en cuestiones de segundo, cuando ya hemos automatizado la habilidad. Cuando aún no hemos automatizado la habilidad, lógicamente que lleva un tiempo, tiene su proceso, ¿sí? Entonces es el primero ver, descifrar el código, una vez que se descifra el código, ir a nuestra caja de palabras, como denomina Stanislas Danae, buscar allí cuáles son las que se reflejan en esa caja de palabras y de ahí tomar la decisión cuál es la que se corresponde con esos códigos y a partir de allí elaborar las respuestas, es decir, devolver lo que nosotros consideramos que ese texto escrito dice. Entonces, propender a la asimilación del conocimiento fonológico de las letras y de las palabras va a cumplir un rol fundamental en estas fases. Básicamente, porque hay algo que nosotros ya traemos incorporado y que tiene que ver con la oralidad y el habla. Es algo que cuando nosotros vamos a iniciarnos
a adquirir la habilidad de la lectura, ya lo traemos incorporados. La mayoría de los peques están en los procesos principales de desarrollo del lenguaje o ya básicamente hablan fluidamente y comprenden el lenguaje hablado fluidamente. Y esta va a ser la llave de esa puerta de entrada a lo que significa o lo que va a ser la habilidad de la lectura propiamente dicha. Para que la lectura se genere, nuestro cerebro va a tener que realizar distintos procedimientos, entre ellos el procesamiento léxico, que tiene que ver con el reconocimiento de las palabras propiamente dicho, el procesamiento sintáctico, que va a tener que ver con el orden en el que acomodamos cada una de las palabras, para que al momento de que leemos, podamos realmente comprender aquello que leemos, y el procesamiento semántico, que tiene que ver con la comprensión de aquello que leemos. Entonces, como vamos viendo muy resumidamente, todos los procesos, todas las fases y todas las interconexiones que se tienen que generar neuronalmente son procesos que llevan su tiempo, que mínimamente cualquier proceso de aprendizaje nos puede llevar es lo que se considera 3 meses. 3 meses es un lapso que cualquier aprendizaje lleva para realmente volverse significativo. En lo que se considera el aprendizaje de la lectura, supongamos, en un ejemplo básico, el poder leer y apropiarse de una palabra como tal, sentirla nuestra y que no borre y que se vuelva automático, que cada vez que yo vea esa palabra sepa lo que dice allí, porque se vuelve mecánico. Una vez que incorporamos la lectura, se mecaniza el sistema, el procesamiento, lleva un tiempo bastante largo. Y por eso nosotros en este proyecto que presentamos, la franja etaria es justamente tan amplia, entre los 3 y los 9 años. Ahora vamos a ver por qué. Para ir cerrando la idea de este procesamiento de adquisición de lo que es la habilidad de lectura propiamente dicha, siempre nos gusta tomar desde SIAF la metáfora de la cuerda de Ong. Ong habla de que existen habilidades de tipo superior y habilidades de tipo inferior a nivel cerebral. Estas habilidades, en lo que respecta propiamente a la lectura, para poder confluir en su metáfora de una cuerda que se va volviendo cada vez más fuerte, la va separando entre dos grandes ejes. Unos tienen que ver con el procesamiento léxico, que es en donde está el reconocimiento propiamente de la palabra, que serían las habilidades de nivel inferior, y vamos a ver mínimamente por qué. Porque hablamos de una conciencia fonológica que debiera de adquirirse y reconocerse dentro de los primeros años, entre los 6 y los 8 años. Ya tendríamos que haber adquirido las nociones en su conjunto de lo que es la conciencia fonológica, ¿sí? La decodificación, decodificar. Ojo que no estamos hablando de la lectura hábil en su conjunto, sino que estamos hablando de esas habilidades inferiores, que es conciencia fonológica, decodificación y la automatización visual, que tiene que ver que yo mire el código y pueda decodificarlo y pueda decir lo que es desde el lenguaje hablado. Y el procesamiento sintáctico y semántico se dan a través de las habilidades de tipo superior, que tienen que ver con la comprensión propiamente del lenguaje, que se va a ir dando, como podéis ver en el ejemplo de la cuerda, se van dando en conjunto, pero por separado. Entonces, cada cual precisa su atención y su acompañamiento en particular, pero son como distintas carreteras que van a la misma velocidad al mismo tiempo. Entonces, cada cual tiene que prestar atención de que no haya ningún accidente en la carretera, pero todas van fluyendo al mismo tiempo, ¿sí? La idea es que todos lleguen al final para lograr ese objetivo, que sería la lectura hábil propiamente dicha. Y que al confluirse, al ceñirse la cuerda, según la metáfora de Ong, hayamos podido llegar a ese objetivo, que sería el de la lectura hábil, el de la lectura fluida, el de la lectura comprensiva propiamente dicha. Esto mínimamente en lo que respecta a la lectura. Y en lo que respecta a la escritura, lo entendemos como la representación de conceptos o ideas en una superficie a través de símbolos o de códigos, ¿sí? Sobre la cual se establece el lenguaje.
La lengua escrita nos permite establecer la comunicación con mensajes que trascienden el tiempo y el espacio. La praxis escritural hace que el mensaje pueda ser realizado en la ausencia del receptor, y esta es la riqueza del lenguaje escrito, que es lo que nos permite como cultura guardar nuestra propia historia. Antes sí que se hacía a través del lenguaje oral, pero es verdad que desde el momento en que la tecnología de la escritura se incorpora al mundo de la cultura, podemos atesorar y guardar mucho, mucho más caudal de conocimiento. Justamente hoy, en lo que, celebrando el Día del Libro, los principales portadores de palabras, de escrituras propiamente dicho, hablar de escritura justamente nos evoca eso, ¿no? Esos grandes receptáculos de conocimientos que son los libros. La adquisición de la escritura y la enseñanza del estilo también están fundamentados justamente en este proceso de adquisición. Al igual que la lectura, la escritura implica todo un proceso nuevo. No nacemos sabiendo escribir, no es algo que está incorporado, es algo que lo tenemos que incorporar. Son conexiones neuronales que se tienen que generar, que están muy relacionadas con las áreas del cerebro de la lectura, ¿sí? que se generan en la lectura, pero que no son las mismas, y aquí volvemos al ejemplo de las distintas carreteras que van al mismo tiempo, que lo que se tiene que reconocer es que este lenguaje oral que ya poseemos y del cual somos, digamos, los dueños, porque sabemos hablar y sabemos decir, nuestros pequeños hablan y dicen un sinfín de palabras, lo que nosotros tenemos que marcar al momento de enseñar justamente en la escritura tiene que ver con la enseñanza del estilo, que eso que decimos es muy distinto a la forma en la que lo vamos a escribir, ¿sí? Y aquí viene lo que se conoce como la conciencia gráfica. En la lectura hablamos de la conciencia fonológica y de la conciencia léxica, y en la escritura hablamos de la conciencia gráfica. Todas las formas primarias de escritura ponen en evidencia que los niños hacen uso de sus habilidades cognitivas para abstraer algunos rasgos perceptivos de la escritura, como la horizontalidad y más adelante la variedad de caracteres, como los rasgos específicos de cada letra. Lo que en un primer momento se puede ver como un dibujo o un garabato, más adelante, a medida que pasan los años y que los andamiajes se van generando como corresponde, se va incorporando esa conciencia gráfica del sentido y del estilo que tiene eso que vamos leyendo. De esta manera, cuando enseñamos la escritura, empleamos distintos tipos de estrategias. Cuando vamos incorporando la habilidad, primero muchas veces lo hacemos de memoria, porque hemos visto muchas veces el cartel de Coca-Cola, de memoria podemos reproducir la palabra Coca-Cola, o porque hemos visto muchas veces a mamá escribir mamá en algún papel, entonces nos es fácil porque nuestra memoria ha sido nuestro principal soporte el poder reproducir la palabra mamá. Entonces vemos cómo los soportes del contexto, y con esto volvemos a la palabra de alfabetización, y cómo el contexto modifica al sujeto, todo lo que nos rodea justamente es eso, lo que nos va a servir de andamiaje para que nuestra memoria luego también pueda reproducir palabras de una manera fácil o natural. No sé si fácil, pero sí natural. Esa sería la palabra indicada, porque es tanto lo vemos escrito y tanto lo vemos escribirlo, que de repente nos es natural el reproducirlo. Luego, cuando estamos enseñando la escritura y estamos aprendiendo a escribir, los niños debieran de tener la capacidad de analizar las palabras a partir de la prolongación de los sonidos, buscando las letras correspondientes, es decir, de esos símbolos que supuestamente ya se aprendieron, ¿sí? Y que se une el símbolo con el sonido, prolongar el sonido, y a través que se prolonga el sonido, analizamos la palabra y la podemos reproducir. Gradualmente los niños van a ir tomando conciencia de esos sonidos que forman las palabras, que es básicamente lo que llamamos la conciencia fonológica. Por eso es que la conciencia fonológica va a atravesar estructuralmente tanto a la lectura como a la escritura. Tanto más a la escritura que a la lectura básicamente, porque ese autodictado de las palabras, ese buscar en esa caja de palabras de la que habla Stanislav Danae,
y poder yo reproducir el código que ya reconozco es lo que me va a permitir a mí justamente escribir. Entonces, al igual que la escritura tiene sus fases, la fase preescritora, la fase escritora y la fase caligráfica. La fase preescritora, la que básicamente todos conocemos que tiene que ver con el garabato, con el intento de querer reproducir algunas palabras, la escritora cuando ya existe una palabra como tal y quizás frases, y la caligráfica ya cuando hemos incorporado la escritura como una tecnología básicamente y como una habilidad, y que lo hacemos ya sin ningún esfuerzo. Las etapas de escritura alfabética se van a dividir en presilábica, en fonética, que va a ser silábica, silábica alfabética y alfabética, y visofonética, que sería ya la ortográfica. Digamos, la escritura en su máximo esplendor propiamente dicho. De esta manera, aquí podemos ver también de una manera muy simplificada cuáles son las áreas del cerebro que funcionan al momento que nosotros hacemos uso de esta habilidad que llamamos escritura, esta habilidad cognitiva a la que llamamos escritura. Ahora, entre esta pequeña introducción a los conceptos que hemos dado en la lectoescritura y la neuroeducación propiamente dicha, vamos estableciendo nosotras nuestra propia red, ¿sí? Nosotros vamos a ir entramando los conceptos y vamos a ir viendo cómo el ESSEC de alguna manera se sustenta en teorías sumamente estudiadas científicamente y que justamente es lo que garantiza que el proyecto dé buenos resultados. La neuroeducación, como todos nosotros conocemos, básicamente es la enseñanza basada en el conocimiento de nuestro cerebro, ¿sí? Y que está integrado por distintas disciplinas que en su conjunto, como lo dice el concepto de alfabetización, en su conjunto permiten la adquisición propiamente de la cultura. Para esto, lo que se busca es mejorar justamente y potenciar los procesos de aprendizaje y los procesos de memoria, entendidos los procesos de memoria en este apartado, como las técnicas o los recursos que utilizamos para que los aprendizajes se puedan dar como tal. Y esta enseñanza que está basada en el cerebro nos sirve a nosotros los adultos, a los docentes y a los padres, para evaluar y mejorar la preparación del que enseña, es decir, nosotros, y ayudar y facilitar el proceso de quien aprende. Y ahí en ese momento es donde cumplimos esa función de puente o de andamio, dependiendo de las teorías que quisiéramos tomar para poder acceder al aprendizaje. Todo basado en la emoción, ¿sí? Porque es la única forma en la que se considera que se puede adquirir el aprendizaje. Entonces, un estudiante aprende no solo en el colegio, no solo en casa, sino que aprende a partir de una red, de la red que significa el contexto, el nivel social, dentro del nivel social, la familia y los grupos de pares, la escuela como tal. En la escuela lo que va a adquirir va a ser el procesamiento lógico-científico como tal, y a través de los contenidos que también se van a dar en la escuela, y ahí es donde se va a generar esa adquisición del aprendizaje normatizado de alguna manera. Este aprendizaje que está dado a partir de los contenidos en los diseños curriculares. Aprendemos a lo largo de toda nuestra vida, pero cuando estamos en la escuela, adquirimos este otro aprendizaje reglado, que es el que se da básicamente en base a la educación formal, y que es donde adquirimos este procesamiento lógico-científico. Y desde la escuela y a nivel social es donde adquirimos el pensamiento propiamente narrativo. Por eso que pensar que el aprendizaje es un todo, que no se limita a los contenidos, sino que es pensar en una enseñanza más completa, estructurante y significativa, porque es el todo, ¿sí? Entonces, de esta manera, el programa de LESEC intenta fundamentarse sobre estos pilares y, de alguna manera, se condensa en 3 grandes materiales, que es lo que queremos presentaros específicamente. En un primer lugar, contaros que el ESSEC está constituido por tres libros
El primero de ellos es un libro de actividades, el segundo es un libro de tarjetas recortables, tarjetas didácticas recortables, y el tercero, que para nosotros es el más rico, ¿sí? Tiene que ver con una guía teórica del acompañamiento, ya sea para padres, para cuidadores, para docentes, dependiendo el adulto que acompaña, va a ser la guía y el asesoramiento que vais a tener. Por eso que lo tenemos en dos formatos, uno para colegio específicamente y el otro para casa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver específicamente, ¿cuál es el contenido del proyecto? Básicamente, el primero de los libros, que es el libro de actividades, lo que vais a encontrar van a ser las actividades organizadas procesualmente y metódicamente en base a estrategias pedagógicas específicas. Las actividades quizás sean actividades que ya conozcáis, actividades que fácilmente se pueden descargar de internet, actividades que por mera reproducción os podéis hacer en cualquier lugar. El libro de actividades lo que tiene es eso, una consecución de actividades que siguen un orden lógico con la única finalidad de acceder al aprendizaje, la lectura y la escritura. Cuando lleguemos a la línea de la guía de acompañamiento, vamos a ver específicamente la fundamentación de cada una de estas actividades y del por qué son las que se seleccionan y el cómo, porque esa es la parte más importante, el cómo enseñar y el cómo generar estos aprendizajes en los más pequeños. Algunas de las actividades que podéis encontrar en el libro de actividades tiene que ver justamente con lo que la mayoría de los libros para pequeños tienen, que tiene que ver con la apropiación del nombre. Entender que en los primeros años de vida el reconocimiento del nombre es una de las palabras que mayor cantidad de veces se escucha, es un andamiaje perfecto justamente para introducir, si se quiere, porque hay como mamá, como papá, como casa, como el nombre de la mascota, todas aquellas palabras, los nombres propios como tal, o los nombres de las cosas que se usan consuetudinariamente, serían los ejemplos más válidos para poder introducir justamente a los niños al mundo de la lectura y de la escritura. El material del ESSEC en la parte de actividades busca en un primer momento ambientar la situación de aprendizaje. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando tenemos acceso a un cúmulo de actividades y esa actividad yo se la puedo dar a un pequeño que la haga, yo le puedo decir, escribe tu nombre, y el niño puede o no escribir su nombre. Ahora, si esa escritura del nombre está ambientada o contextualizada en base a toda una preparación, la escritura y la asimilación de esa escritura y de esa lectura va a ser mucho más significativa que si yo simplemente le digo, escribe o lee, que ahí está tu nombre. El material del ESSEC lo que hace es ambientar en un salón de casa, en una niña con su padre, la posibilidad de un viaje que lo va a dar un libro. Esa es la primera asimilación, la primera ambientación que se da del material. Entonces lo que se usa como estrategia pedagógica básicamente para iniciar todo este proceso es el cuento. El cuento como un recurso literario y como un recurso didáctico y un recurso neurodidáctico para poder incorporar el aprendizaje de lo que es la lectura y la escritura. En el caso del proyecto LESEC, al estar organizado en modalidad de proyecto, que puede ser presentado en modalidad de secuencia didáctica también, empieza y trabaja la historia del Mago de Oz, propiamente dicho. Y la historia del Mago de Oz y el personaje de Lalita, que es el primer personaje que aparece en el proyecto, de esta nena que está en su casa con su papá y que el papá le invita a viajar y le invita a viajar en una nave espacial, pero que esa nave espacial es un libro, es justamente el viajar al interior de esa historia, en este caso el Mago de Oz, es lo que ambientaría todo un proceso de trabajo de un par de meses o de un par de semanas
que sería el que permitiría la adquisición y la introducción, si se quiere, al aprendizaje de la lectura y la escritura. La idea es que siempre sea la literatura el puente que nos que nos mantenga en ese camino, en ese proceso. El material tiene un mapa del viaje, como decíamos, Lalita y su papá viajan a partir de esa nave espacial que va a ser el libro, y hay un mapa de ese viaje, porque el viaje, como os decía hace un momento, es un viaje largo, es un viaje que puede durar 3 meses, que puede durar un poco menos, que puede durar un poco más, todo va a depender de nosotros como adultos, cómo querramos organizar ese recorrido propiamente dicho. El material tiene un recorrido específico, pero básicamente las pautas están dadas en una primera hoja en donde tanto el niño como el adulto desde el principio saben más o menos hacia dónde van dirigidos. Sin duda va a haber lugares que van a simplificar, voy a hablar de lugares cuando hablemos, en lugar de hablar de actividades, hablamos de lugares, porque cada actividad significa un lugar que hay que explorar, un lugar que hay que conocer. El proyecto lo que intenta es justamente eso, salirnos de la idea de tareas, salirnos de la idea de actividad, para entrar básicamente a la idea de un contexto de juego, un contexto de trabajo, un contexto de viaje, en donde la imaginación es el motor que nos permite avanzar y a su vez incorporar y volver significativos nuestros aprendizajes. Hay referencias, como hablamos de un viaje en una nave espacial, estamos hablando del espacio, entonces las referencias que va a utilizar el proyecto van a ser distintas iconografías de planetas, ¿sí? Y estos planetas a su vez van a tener iconografías que nos van a poder reconocer que cuando aparezca, por ejemplo, los globitos de una viñeta, va a significar que la actividad es de habla y de escucha, cuando aparecen lápices que es de dibujo y de creatividad, que cuando aparece un lápiz es porque hay que escribir, que cuando aparece una paleta de pintura es porque hay que trabajar con pinturas, con dibujos, hay juegos, hay iconografías de gafas que significan lectura, actividades que son para pensar. Entonces, cada una de la iconografía les va a permitir a los chicos generar esto que hablábamos en un principio y que hablaba Solé en el momento de la lectura, que llamamos inferencia. Muchos de nuestros pequeños, por ejemplo, si tenemos un niño de 4 años que está en pleno proceso de prelectura, que apenas está empezando a incorporar en el aprendizaje de la lectura y la escritura, el hecho que solo vea las gafas y que sepa que las gafas son de leer, él ya está generando este proceso de lectura que le llamamos inferencia. Él está leyendo a través de nosotros y nosotros ya estamos ejerciendo un puente a través de esta iconografía que le permite la lectura. Sin querer, nosotros los adultos, nosotras que armamos el programa con todo el conocimiento de causa, utilizamos todos estos recursos porque sabemos que son los andamiajes que luego ellos lo van a materializar en conceptos puros. Por ejemplo, que es la inferencia. Por ejemplo, la lectura, porque si ellos ya saben que aparece un puzzle o unos cubos, de repente es porque hay que construir. Si aparece un puzzle es porque hay que jugar. Si aparecen unos lápices porque hay que escribir. Entonces, ya les estamos dotando de poder, del poder de saber lo que hay que hacer al momento de mirar simplemente la iconografía. Y sin querer, al lado ya va a estar la consigna de ese lugar que hay que explorar, de ese lugar que hay que conocer a partir de lo que tenemos que hacer. Luego, vienen básicamente las actividades. Hay un sinfín de actividades. El material que nosotras presentamos apunta a fortalecer y a que los niños adquieran la lectura y la escritura a partir de los 3 años. Aquí en España, un niño que ingresa a nivel inicial en salita de 3, sale sabiendo escribir su nombre y sabiendo leer su nombre. Por conocimiento de causa, en muchos países de Latinoamérica
esa instancia del contacto con el libro, con la escritura propiamente dicha, aparece mucho después, recién cuando están en el primer grado. Pero aquí en España, propiamente dicho, a partir de los 3 años los chicos ya están en ese proceso de adquisición activo. Porque, a ver, el hecho de que en algunos lugares los diseños curriculares no avalen el uso de la escritura, por ejemplo, en nivel inicial, y ya nos podéis comentar por mensajes vosotros cómo es en cada uno de vuestros países, en el caso de España, propiamente dicho, desde el principio coge el niño un lápiz y tiene que escribir su nombre y tiene que saber reconocer las letras que tiene su nombre. Perdón. Y una de las primeras actividades que aparece aquí tiene que ver con el reconocimiento del nombre propio, pero no tanto del niño, sino de esa historia que conquistan. En este caso, la historia que, como os decía, tiene que ver con la historia del Mago de Oz. Entonces, los primeros nombres que empiezan a incorporar a su vocabulario, a su mundo de lectura y escritura, tienen que ver con los nombres de la historia del Mago de Oz. En el material, en las actividades, vais a ver distintos andamiajes para escritura. Por ejemplo, si tenemos que escribir en letra de imprenta, vais a ver que aparece un guión por cada letra del nombre del personaje que queremos escribir. Mientras que si es en cursiva aparece solo una sola línea. Son como pistas de escritura que le vamos dando a los niños al momento de tener que escribir. Y si de repente un niño de 3 o 4 años que no escriben básicamente solos porque no lo hacen ni aquí, ni allí, ni en ningún lugar, somos nosotros quienes vamos acompañando en ese proceso, y por eso el libro de tarjetas recortables, que ya os voy a comentar de qué se trata. Otra de las actividades que se presentan también a nivel de progresión de adquisición de contenidos tiene que ver con el trabajar con la conciencia fonémica del inicio de la palabra, con la conciencia fonológica de las palabras a partir de las sílabas como tal, y de la conciencia léxica como tal, para ir incorporando lo que es la conciencia fonológica propiamente dicha. El hecho de hablar de escritura, cuando nosotros hablamos de escritura en los primeros años, y cuando hablo de primeros años hago referencia de 3 a 5 o 6 años, ¿sí? No necesariamente estoy hablando de la escritura con el lápiz propiamente dicho, porque puedo escribir con el dedo en el aire, porque puedo escribir repasando la letra, ¿sí? Porque puedo escribir si tengo, por ejemplo, una letra, y si yo digo, ¿con cuál empieza? Y ellos me muestran la letra que tienen y empieza por esa, y es una forma que ellos tienen de ingresar al mundo de la escritura. Por eso cuando hablamos de escritura en estos años, no hablamos específicamente de la escritura con el lápiz o con un boli, ¿no? Sino que hablamos de la preescritura como nosotros la conocemos como tal. Y otras actividades que tenemos en el texto tienen que ver justamente con lo visual, ¿sí? Con esta idea de poder trabajar con la conciencia fonológica y la conciencia léxica. ¿Por qué? Porque desde el nombre del objeto podemos pasar a la palabra. La palabra hablada, todos los niños la conocen, pero desde el momento en que mostramos el cartel del nombre, ¿sí? Empezamos a introducirlos a lo que es básicamente la lectura de ese nombre y de reconocer la escritura porque está ahí plasmado. Hay una diversidad de actividades. Todas y cada una de las actividades del primer libro están fortalecidas por el segundo libro, que es el libro de tarjetas didácticas. Todas las actividades tienen su correlato con las tarjetas didácticas. Bueno, hay una pregunta que me parece interesante contestaros. Preguntan, ¿las letras mayúsculas y minúsculas tienen que ser a la par, es decir, al mismo tiempo? Sí y no. ¿Por qué la respuesta?
el mundo de la enseñanza, de la lectura y la escritura, nosotros tenemos distintos tipos de soporte, ¿sí? Los más comunes tienen que ver con los medios gráficos que aparecen en la calle, los publicitarios o la misma televisión. Y allí nosotros tenemos mayúsculas y minúsculas mezcladas todo el tiempo. Si nosotros tenemos que introducir al mundo de la lectura y de la escritura a los niños, pensando en que es más fácil, yo sí iniciaría con la imprenta mayúscula. Sí que lo iniciaría con la imprenta mayúscula. Y sí que iniciaría con imprentas en general, mayúsculas y minúsculas. Primero la mayúscula, de a poco la minúscula, imprenta, y luego la cursiva. Por una cuestión de que es la mayor grafía de soporte gráfico que tengo en mi contexto, ¿sí? Esa es mi fundamentación, no hay otra, ¿eh? No es porque les sea más fácil o más difícil, no, sino porque justamente de esto que hablamos del concepto de alfabetización, de esto de incorporar el contexto y la cultura que nos rodea y la mayor parte de la cultura escrita que nos rodea, está en imprenta y está en mayúsculas o minúsculas. Justamente yo he separado una serie de libros para que veáis, la mayoría de los libros de cuentos están en imprenta, en este caso este en particular en imprenta mayúscula, todos los cuentos en imprenta mayúscula, pero hay otros cuentos que en lugar de incorporar la imprenta mayúscula, por ejemplo, en este caso que el libro del Principito, que se supone que es uno de los libros de primer ingreso, ya lo pone en cursiva, porque justamente no somos nosotros los adultos los que condicionamos a los niños a aprender en una determinada edad determinados contenidos. Y esto es una postura que tenemos nosotros desde CIAF. La currícula nos obliga a que los chicos aprendan a leer y escribir y que incorporen los 4 tipos de letra en tal periodo. Es verdad, algunos lo van a poder hacer. Hay otros que no, porque cada cual tiene su tiempo, porque ese desarrollo cerebral y esas interconexiones neuronales de las que hablamos al principio, en todos y cada uno es diferente. Y vuelvo a lo mismo ante la pregunta. Si yo tengo que empezar, empiezo con imprentas mayúsculas por ese motivo, porque la mayor parte del soporte gráfico del contexto que me rodea está en ese soporte básicamente. Pero tranquilamente yo puedo enseñarle los 4 tipos de letras. De hecho, el material los posee a todos. En el material vais a ver que tiene los 4 tipos de letras. ¿Por qué? Porque deja a la libertad de cada, luego va a aparecer por allí el modelo, vais a ver que aparece los 4 tipos de letras porque deja al libre albedrío de quien está haciendo el andamiaje, acompañando, en qué etapa de adquisición de la lectura y la escritura se encuentran los niños. Si yo tengo que sugerir, primero imprenta mayúscula, después imprenta minúscula y después cursiva. Pero no mucho después, ¿eh? Tampoco es que voy a pasar un año con la imprenta y recién me voy a ir con la cursiva. No, intentar ir, a mí me gusta llamar conquistar. Conquistamos tales letras de tal palabra. Por ejemplo, del cuento del Mago de Oz. Tengo las tarjetas de los personajes, el personaje del mago. Yo al mago, lo primero que se lo voy a presentar al mago es en imprenta mayúscula, pero luego le voy a presentar al mago en cursiva, ¿sí? Porque son de las dos formas en las que él o ella se lo pueden encontrar. Primero con esta y después con esta. Si ya los tiene incorporados, ya es un conocimiento ganado, entonces ya con eso no voy a trabajar. Voy a trabajar quizá con otras cuestiones que las vamos a ir viendo más adelante. Pero así con el tema de la letra, no es que está preestablecido. Es verdad que si somos docentes y estamos en el aula, tenemos un lapso de tiempo para que los niños incorporen los 4 tipos de letras. Pero nosotras desde CIAF disentimos mucho porque justamente somos conscientes de justamente la ponencia que va a tener mi compañera, mi colega, allí en México dentro de poquito, y que tiene que ver con esto de la neurodiversidad. Somos todos diferentes y actualmente le llamamos neurodiversidad porque
aprendemos a nuestro ritmo, cada cual a nuestro tiempo, cada cual lo hará en su momento. Y por eso es que nuestro cerebro nos da franjas tan amplias para esa adquisición, y somos nosotros los adultos que los hemos coartado, es decir, primero y segundo, sí o sí, lectura y escritura, los 4 tipos de letras, y si no, repite el curso. Lamentablemente somos nosotros los que hemos coartado y condicionado esos conocimientos. Este material lo que hace, al no estar centrado justamente en una edad específica, es abrir esos lapsos y dar la posibilidad del que tiene 8 años y no adquirió la lectura y la escritura, pueda empezar a trabajar con tarjetas de conciencia fonológica, sin nada de palabras, sino simplemente de nombrar el objeto que ven, de nombrar sílaba por sílaba, de nombrar letra por letra del objeto que ven, para ir incorporando de a poco, ¿sí? Una vez que ha incorporado la conciencia fonológica, van agregando lo que nosotros decimos el vocabulario, que las tarjetas también van a tener tarjetas de vocabulario, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Entre otras actividades, todas van a seguir el mismo hilo conductor que tiene que ver con el cuento del Mago de Oz. Proponemos actividades de teatro de sombras, actividades de itinerarios de lectura. Estas actividades, itinerarios de lectura, no necesariamente tienen que ver con libros de cuentos propiamente dicho, sino también con películas, con series de televisión, porque todo hace al contexto de los niños. Los niños hoy por hoy ven tele, juegan videojuegos, no solo leen libros, sino que tienen un mogollón de información al alcance, y para nosotros tiene que ser todo recurso para que ellos puedan apropiarse de la lectura y la escritura. Hay juegos visoespaciales que tienen que ver, por ejemplo, con los laberintos, con los juegos de sombras. Dependiendo las edades, el material va proponiendo, en la guía justamente de acompañamiento es donde hace las especificaciones para cada caso, qué actividades se hacen para cada edad y en qué casos se pueden realizar. El material también les presenta obras de teatro, pequeñas obras de teatro para que los niños puedan representar y adquirir justamente. Fijaos que con todo este tipo de actividades a lo largo de 3 meses, aproximadamente todo un trimestre, han adquirido un caudal de vocabulario que nace de esta raíz común, que es el cuento en este caso, pero que ha ido incorporando de todas las otras áreas. Si quiero interconectar, por ejemplo, con ciencias naturales, puedo hablar del espacio. Si quiero trabajar con las matemáticas, puedo hablar de medición, de figuras, por ejemplo. La interdisciplinariedad se tendría que poder dar sin ningún problema, pero claro que aquí estamos hablando ya de otras cuestiones que tienen que ver con acuerdos intrainstitucional, en donde el conjunto de docentes que están ocupados de la alfabetización del grupo debieran de acordar y llevar a cabo. Tiene guías específicas para la producción escrita, que ya sería para las edades más avanzadas. Por ejemplo, yo a un niño no le puedo decir, escribe una historia sobre el lobo feroz, y ya, y dejarlo. No, porque no estoy dando los andamiajes necesarios para que la escritura se pueda dar. Si tengo un grupo de niños que en su casa están muy motivado, muy incentivado, es probable que me lo haga. Pero si tengo un niño que a pesar de estar motivado e incentivado de casa, hay otras cuestiones que en él todavía no están maduras, no lo va a hacer. Entonces yo necesito generar esos andamiajes. Por ejemplo, con preguntas. Las actividades inician con preguntas. ¿Cuál es tu personaje? Si fueses un villano, ¿cómo serías? Si fueses un superhéroe, ¿cómo serías? Si tuvieses que elegir un lugar para desarrollar una historia, ¿cuál sería? Entonces, empezamos con una serie de preguntas que ellos irían respondiendo.
Luego damos las pautas que permitirían la iniciación de un texto, la continuación de un texto y la finalización de un texto, y ahí estaríamos hablando de las tres partes de un texto, ¿sí? Dependiendo si queremos un texto descriptivo, si queremos un texto narrativo, y ya estamos dando, pero somos nosotros quienes damos las pautas, no es que decimos escribir sobre la flor, no, porque es lo peor que yo puedo hacer. Habrá quien lo pueda hacer, a ver, porque no quiero ser absoluta en ese sentido. Habrá quien sí lo pueda hacer, pero habrá quienes lamentablemente no puedan y necesiten estos andamiajes. También va a depender mucho de la edad, va a depender mucho de la motivación que tienen en casa y, y, y del grado de incentivación a la imaginación que tienen del contexto que los rodea. Entonces, eso es fundamental que nosotros, si somos docentes, todos los que estamos presentes, eh, depende solo de nosotros. Si ese contacto o ese ingreso a la lectura y la escritura depende de nosotros, estamos obligados a hacerlo, ¿sí? Julieta, ¿quieres compartir algo? Así es, recalcar esto último que está diciendo Ivy con el tema de la motivación. Este material realmente le da las herramientas a los papás y a quienes están iniciando tal vez como profesores y dicen, ¿cómo puedo motivar? ¿Cómo puedo enganchar? ¿De qué herramientas me puedo valer para poder ofrecer este acompañamiento, ¿no? Y este libro, este proyecto, en realidad, justamente lo que hace es brindar todo tipo de estrategias y herramientas que van a ir permitiendo captar desde la historia esa motivación por el alumno a seguir conquistando esos planetas, ¿no? Está todo dentro, como dice Ibe, dentro de una estructura muy atada con cabos por todos lados, en los cuales cada recorrido que van haciendo tiene un porqué. Y se va registrando y van haciendo una gráfica de esto, ¿verdad, Ivana? Así es. Bueno, esta actividad en particular, sí, es como que lo que intenta hacer es todo el recorrido de todos los lugares conquistados, le llama así, a los cuales ellos le pueden ir dando nombre y pueden ir eh, creando otra historia paralela a la historia de la cual nacieron, porque de repente el mago de Oz es, como decíamos, la llave que abre la puerta, pero es que de ahí las ramificaciones son tan amplias, que nunca vamos a dejar de hablar del mago de Oz, pero vamos a estar hablando de muchas otras cosas al mismo tiempo. Y luego de esto, una vez que se hace ese mapa síntesis, porque esa es la idea final, de que ese mapa final, esta imagen que ven allí de color azul, es como que sea inicios o introducción a lo que son las síntesis o los resumen, de una forma gráfica con palabras claves específicas de todo lo que fue recorrido hasta allí. Acá está muy sintetizado lo que estamos mostrando, porque es algo que lleva mucho más tiempo, mucho más trabajo y que no se limita a este material, sino que nos interpela como docentes poder ir agregando mucho más desde afuera. Y deja abierta la puerta a seguir un itinerario de lectura, en este caso con el personaje del mago, con otro cuento que sería el mago Merlín, propiamente dicho. Eh, muy de forma sintética. El material con actividades también tiene actividades específicas de preescritura y de prelectura para los pequeñitos de 2 y 3 años. Aquí trabajamos todo lo que tiene que ver con la atención, todo lo que tiene que ver con lo visoespacial, con las praxias, con las noxias, estas actividades propiamente de juego y de repaso, lo que os decía, de trabajo en el aire, en la arena, en los geles, en donde los chicos puedan tener un contacto sensible con los materiales y eso les permita justamente apropiarse de eso que luego se va a convertir en la escritura propiamente dicha. El libro de tarjetas recortables, como ya más o menos os he ido mostrando, tenéis todos los personajes del Mago de Oz, los tenéis en el caso, porque como tenemos dos formatos, el formato que es para niños, para la casa, que son las tarjetas pequeñas, y tenemos el formato
del docente, porque claro, cuando somos docentes necesitamos quizá tarjetas que sean más grandes y que tienen que ver con estas. Estas son las que tienen para los pequeñajos y las grandes para que el docente pueda justamente mostrar y que ser el ejemplo de lo que está trabajando. Por ejemplo, tarjetas de cualidades y opuestos, ¿sí? Entonces yo trabajo las tarjetas de cualidades y opuestos, las grandes que ya tendría el docente, y tengo también las que son pequeñitas para los niños que las pueden estar trabajando en su lugar, por ejemplo, de alto y bajo. Estamos trabajando cualidades y estamos trabajando opuestos, estamos trabajando contenidos de lectura y estamos trabajando contenidos de escritura. Vamos viendo cómo vamos entramando los distintos contenidos que los espacios curriculares nos demandan en un solo núcleo común. Tiene tarjetas de emociones, los alfabetos móviles, esto es lo que les decía anteriormente, los distintos tipos de letra, los distintos tipos de soporte, porque tenemos los alfabetos, como veis ahí, las que tienen el soporte gráfico, pequeñito para los niños, ¿sí? Con el soporte gráfico de la palabra con la cual inicia para poder trabajar la conciencia, en este caso, fonémica de la letra como tal, ¿sí? Y de la palabra para hacer la conciencia léxica, ¿sí? Y la tenemos, esta con soporte gráfico, mientras que están las otras que son sin soporte gráfico, ¿sí? La idea es que en ese caso es para no generar distracción, cuando yo lo que simplemente estoy queriendo armar una palabra, no necesito la gráfica abajo, necesito simplemente la letra, ¿sí? Que también la tenéis en los distintos tipos. Tenéis tarjetas de sílabas, ¿sí? Las tarjetas para los docentes y las tarjetas para los niños, que son en formato pequeñito, tarjetas de emociones, las tarjetas de acciones y verbos también, las tarjetas que permiten a su vez escribir con las tarjetas, ¿sí? ¿Qué es lo que ve la imagen? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Y a través, ¿qué más que le podemos agregar? Le podemos agregar un artículo, le podemos agregar otro sustantivo, puede ser plural, puede ser singular, y los verbos que generalmente no tienen la forma de expresarse a través de imágenes. Entonces sí o sí los tenemos que mostrar porque siempre nos sirven de nexo al momento de tener que generar escrituras. También están. Y tarjetas de vocabulario. Vais a tener en el libro de recortables tarjetas con imágenes de todas las letras del abecedario, de todas, y en doble o triple, triple formato. Cada actividad os va a llevar a unas tarjetas específicas, que no quita que vosotros podáis mezclar y trabajar con todas las tarjetas a la vez. También hay moldes, porque para el teatro de sombras que se propone hacer las sombras, son ellos los que construyen. Emilia Ferreiro, cuando habla de la escritura, habla de la reconstrucción como tal, ¿sí? Y esa reconstrucción es de construir el lenguaje, reconstruir esto desde lo que hablo y pasarlo a lo escrito. Esa reconstrucción del lenguaje habla de que yo soy partícipe y protagonista. La idea de ir trabajando con los materiales justamente tiene que ver con eso, el de poder construir desde lo lúdico para luego pasarlo al lenguaje de signos propiamente dicho. Y juegos, hay juegos del teatro para jugar con la familia, como esta ruleta, en donde al girar la ruleta el personaje que le cae a cada uno es el personaje que tiene que hacer, y si el personaje que le toca tiene ya un libreto armado, sí que lo tiene, pero también podéis crear otro libreto. El trabajo de las sílabas, este globo en particular, habla de que cada globo lleva palabras que empiezan con determinadas sílabas para trabajar la conciencia silábica, y así diversidad de tarjetas. De hecho, el libro de tarjetas didácticas tiene casi 400 páginas. Es decir, que vosotros vais a tener material, pero mogollón. Y el que para nosotros es el fundamental es justamente la guía de acompañamiento. La guía de acompañamiento
habla justamente de eso, está basado en eso, en el acompañamiento. Nosotras acompañamos a partir de este material a vosotros, los adultos que acompañáis a los niños, sirviendo de mediadores o de puentes en estos aprendizajes, y nosotros acompañamos a vosotros a partir de esto, nosotras a partir de esto, y vosotros a ellos a partir de esto también. LESEC lo hace justamente porque estamos convencidos de que el material va a estar completo y va a ser bueno siempre que haya alguien que acompañe el proceso. Si yo le doy la guía de actividad solo a un niño, pierde completamente el valor, pierde completamente la efectividad y pierde el sentido, ¿sí? Entonces, la guía de acompañamiento lo que intenta es marcar eso, que sin un adulto presente, nada de lo que consideramos que va a suceder, básicamente. El proyecto de alfabetización tiene actividades de prelectura, lectura, preescritura y escritura, y es el primero en una serie de libros que busca llegar a los peques desde el cuerpo con la emoción, porque busca que se involucren a partir de que ellos trabajan con las tarjetas, de que trabajan con las obras de teatro, que trabajan con ruletas, de que trabajan siendo parte del personaje. Hay una bitácora también para los más grandes, que ellos puedan ir registrando todo el viaje. Por eso habla del cuerpo, habla desde el cerebro con la razón, porque son todos contenidos que se van a ir incorporando, todos contenidos curriculares propiamente dicho, tanto desde el aprendizaje de la lectura y la escritura, como las bases fundamentales para la construcción de texto, para la comprensión lectora, para la interpretación, y desde el juego con diversión, porque la mayoría, por no decir todos, todas y cada una de las actividades tienen que ver con la relación de algún juego en particular. Todo jugando. Desde nuestra labor profesional buscamos marcar la diferencia y dejar huellas que persistan en el intelecto y en el corazón, ya que es un trabajo pensado desde lo cognitivo-emocional, sensorio-motriz y teórico-práctico. Todo conjugado en este compendio de 3 libros, básicamente. Como decía anteriormente, la estrategia didáctica que se usa es el cuento, por esto que hablábamos del contexto, porque necesitamos necesitamos despertar emociones que luego tengan que reconocerse, no solo las personales, sino esas que luego van a ser las que nosotros llamamos que hay de la empatía propiamente dichas, estas emociones que se generan a partir de reconocer la emoción del otro. Y el Mago de Oz tiene mucho de eso. Entonces, la elección del cuento no es no es al azar, sino que también tiene su fundamentación porque consideramos que trabajar con las emociones, la apropiación de a ver, todo el tiempo estamos en estados emocionales altos o bajos, actualmente uno estará más contento, más feliz, más cansado, más aburrido que el otro. Las emociones están presentes. Ahora, que sepamos reconocerlas, y más en estos primeros años, es en donde nosotros tenemos que ser justamente esos puentes para que eso se genere. Y el Mago de Oz es un texto que permite justamente trabajar prácticamente con todas las emociones. LESEC lo que busca es permitirte que esta enseñanza, este enseñar a pensar, este enseñar a hacer volar la imaginación, los niños ya la tienen de manera innata. Nosotros los adultos somos los que de alguna manera la vamos perdiendo en la medida que vamos creciendo. Entonces LESEC lo que nos llama, ya lo vamos a ver, es a volver a eso, ¿sí? Queremos que la curiosidad y el anhelo de saber, de crear y recrear hipótesis, es propia de los niños, y que nosotros somos quienes no les hacemos caso o la dejamos pasar. Entonces somos nosotros los que tenemos que volver a despertar eso, porque lo que somos nosotros el espejo. Si ellos nos ven a nosotros emocionados y divertidos con hacer una actividad, queriendo hacerla, ellos la van a querer hacer. Si no, muy probable que quieran al principio, pero que al poco tiempo pierdan el entusiasmo. El proyecto trabaja habilidades de orden cognitivo, como lo nombrábamos anteriormente, lenguaje, memoria, nocias, atención, praxias, habilidades visoespaciales y las funciones ejecutivas propiamente dichas, todas en su conjunto. No es finalidad de este proyecto trabajar la parte teórica. Si es intención vuestra afianzar estos contenidos, están todos en nuestras páginas,
Son parte también de otras webinars, son partes de curso que si queréis saber más podéis preguntarnos y nosotros vamos a saber guiaros si hay algún artículo particular que os interese. Están en las distintas redes sociales que podéis acceder a ellos sin problema. Pero no es esa la intención de este material, no queremos llenar de teorías que fundamentan el trabajo, sino que lo que queremos es darles las estrategias y las herramientas para poder llevar a cabo el trabajo. Por eso los retos para nosotros los adultos van a ser dejar salir al niño que llevamos dentro, tender los puentes con la finalidad de permitirles el paso al conocimiento, cruzar de un extremo al otro, desde lo desconocido a lo conocido, y que los niños no pierdan la curiosidad y la risa y el asombro durante el tiempo que estén en contacto con el material. Esos son los 3 retos que nosotros nos hemos impuesto para los adultos que trabajen con el material. La guía de acompañamiento va a tener un decálogo, uno para el docente y uno para los padres. Un decálogo, 10 principios fundamentales, en el caso que seamos mamá o papá, ponerlos en la nevera, si tenemos el material y queremos, esto no lo tenemos que olvidar, leer siempre el material, adecuar el lugar en el que vamos a trabajar, destinar un tiempo específico para trabajar, preparar a los niños a la tarea, sin decirles que es una tarea, predisponer todo lo que necesitemos para que no nos haga falta nada en ese momento que estemos allí, así sean 15 minutos, pero que esos 15 minutos estemos plenamente dispuestos, por eso hablamos de tiempos, ¿sí? Que el tiempo en el que estemos con ellos sea un tiempo específico para trabajar lo que queramos, aunque sea leer el cuento. Modificar todo lo que consideréis necesario, porque el material está abierto, entonces podéis modificar tiempos, personajes, historias, poner una actividad primero que la otra, dependiendo de lo que los niños necesiten. Releer, siempre releer el texto, porque la idea es que el cuento acompañe todo el trayecto. Entonces, el cuento propiamente dicho tendría que estar siempre presente. Y eso sí que es lo que por eso que hablamos siempre del releer, releer, releer. Aparte que los propios niños, si les gusta la historia, son ellos los que lo piden, ¿eh? Volver a leer. Dejar que las cosas sucedan, que si los niños no quieren trabajar hoy con tal cosa, si estamos en casa, no trabajamos, no lo trabajamos. Hoy no lo trabajamos porque si no está predispuesto, no tiene sentido que lo obliguemos, ¿sí? Por ahí somos nosotros los que al momento de predisponer la tarea, el día anterior o 2 horas antes de empezar, empecemos a trabajarlos, ¿sí? A incentivarlos. Y dar y dedicar el tiempo necesario para el trabajo. Nosotros estimamos que por día medianamente entre 30 y 45 minutos tranquilamente se pueden trabajar actividades. 1, 2 actividades dependiendo del niño, dependiendo la actividad que quiera realizar el niño, la cantidad que quiera realizar el niño y el tiempo que nosotros podamos también estar acompañando. Sin que estemos nosotros no se puede realizar. En el caso del docente, son más o menos parecidos. Cambiaría la idea de decir que tenemos que partir con la idea de que lo van a lograr, ¿sí? Ese tiene que ser nuestra primera directriz, estar convencidos de que los niños lo van a lograr, en un momento o en otro lo van a alcanzar lo que nosotros estamos intentando enseñar o compartir con ellos, conocer todo el material, ambientar el lugar donde vamos a trabajar, organizar los materiales, preparar y predisponer a los niños al trabajo, sin decir que es trabajo o actividad, por eso hablamos de esta historia de poder viajar a lugares y que cada cosa que haya que hacer sea un lugar por conquistar, poder modificar, igual releer y o hablar sobre la historia, porque si estamos con un grupo clase podemos hablar y retomar qué es lo que quedó de lo que se leyó anteriormente, recordar, ¿sí? Siempre lo que se está haciendo, lo que se hizo el día anterior y del trabajo que se trabajó anteriormente para poder continuar, y dar y dedicar el tiempo también. En el colegio es mucho más limitado, eso es real, estamos mucho más limitados, pero tratar de organizarlos de manera tal que no sea una actividad y una obligación, sino que sea un disfrute real de las actividades que se realizan. Bueno, esto de la ambientación era lo que ya os había presentado al principio, una historia, un mapa del viaje, las referencias. Y la guía, básicamente, a modo de ejemplo, os voy a compartir
una actividad, la más básica de todas, que es la de la escritura del nombre, ¿sí? La actividad número 1 es que el niño puede elegir dibujarse o pegar una fotografía. En la actividad número 2, que tiene que escribir el nombre, os voy a dar algunas pautas de los andamiajes que damos ante los 3 casos que podemos estar. El primer caso es que el niño no escribe por sí solo, no escribe nada. Un niño de 3 años, de 4 años, que él no escribe su nombre, no lo conoce. Entonces deberás explicarle que allí va su nombre y le preguntarás, ¿cómo es tu nombre? Cuando él o ella responda, tú irás escribiendo. Nosotros escribimos por autodictado. Si se llama María, diríamos, María. Ese autodictado es mientras yo voy escribiendo, ¿sí? Mientras hago la M, la prolongación del sonido va a ser el tiempo en el que yo tarde en escribir la letra. María. La prolongación del sonido va a durar el tiempo que yo tarde en escribir la letra, no más, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy siendo su modelo y estoy intentando sembrar las bases de lo que es el autodictado. Entonces, ahí el ejemplo que les ponemos es José. Y al terminar, repetirlo completo. María, sin la prolongación, para que sepan reconocer cuándo estoy escribiendo y cuándo estoy hablando desde el lenguaje oral. ¿Sí? Puede que el peque tenga 3 o que tenga 9, pero si aún no escribe, la técnica va a ser siempre la misma. La de prolongación de sonido, que es esta la actividad. La de prolongación de sonido y de el modelo de escritura por nosotros los adultos. Vuelvo a repetir, puede que tenga 3, puede que tenga 9, o puede que sea un adulto no alfabetizado. ¿Mm? En todos los casos la técnica siempre va a ser la misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sea que se encuentre en los márgenes del inicio del aprendizaje o se encuentre en un momento tardío, siempre la primera huella que debemos dejar es el de la palabra hablada. Así sentamos las bases de lo que llamamos la conciencia fonológica, es decir, dotamos a los niños de la conciencia de la existencia de los sonidos que poseen las palabras y las letras. De esta manera partimos del conocimiento que ellos poseen, que es el habla, y desde allí fortalecemos la conciencia del lenguaje hablado. Luego, incorporamos la noción del sonido a partir de la propia escucha, porque ellos repiten eso que está escrito, ¿sí? Y finalizamos con la correlación de cada uno cada uno de los sonidos posee, ¿sí? Por eso hablamos de la grafía, de la palabra escrita, y reconocemos el sonido del fonema, y luego de la palabra completa. Bueno, esta condición es válida para todo el recorrido, como decíamos anteriormente. Si el niño se encuentra entre los 3 y los 4 años, resulta fundamental que en el paralelo se vayan trabajando otras actividades que tenemos en el libro, las que había nombrado yo al principio, estas habilidades que tienen que ver con escribir con el dedo sobre las letras, están todas en el material. Y como veis aquí en la guía, está todo específicamente marcado. Las sugerencias que tenemos para introducir a los peques al mundo de la escritura en la progresión de actividades. ¿Por qué? Porque si empezamos desde atrás para adelante, es muy probable que se tarde más en la adquisición del aprendizaje, pero si lo hacemos de adelante para atrás, si vamos de lo más básico a lo más complejo, es muy probable que se vaya que el aprendizaje se vaya dando más fluidamente, ¿sí? y vaya quedando cimentado. Por ejemplo, cuando estamos introduciendo que el niño realice garabatos, dibujos en superficies con arena, harina, pan rallado, bolsas con cierre herméticos con geles, o las actividades que nosotros presentamos a partir de la actividad 68. O como segundo paso, que el niño repase con el dedo índice, con témperas, con acuarelas, con contornos de dibujos, mucho garabato, mucho dibujo, muchas actividades que demanden movimiento de manos y dedos. Y recién allí deberíamos escribir su nombre con mayúscula de imprenta en una tarjeta grande, que de hecho nosotras en el material ponemos tarjetas, moldes de tarjetas vacías, para que vosotros podáis incorporar justamente aquellas palabras que no están y que consideréis necesarias, ¿sí? Por ejemplo, las del nombre, ¿sí? Entonces, luego de eso deberás describir su nombre con el patrón del alfabeto en línea de puntos, que también está, el alfabeto en línea de puntos, bueno, específicamente en la página 151, para que el niño recorra con el dedo índice las líneas de puntos. Tú deberás indicar por dónde iniciar el recorrido.
recordar esto de la direccionalidad de la escritura. Por eso es la necesidad de que si nosotros escribimos con las tarjetas de línea de punto y ellos recorren, por ejemplo, si se llama María, desde la M hasta la A y no desde la A hasta la M, ¿sí? Son cosas que parecen obvias, pero que los críos, si yo le pongo solo el trabajo, van a ir por cualquier letra y no, quizá ni siquiera empiecen por el inicio, sino que empiecen por la I o por la A o por la que le parezca más fácil o la más atractiva. Entonces, por eso la necesidad de la presencia del adulto. Y luego de haber jugado y practicado mucho con los dedos y con las manos, ¿sí? Recién allí vamos a trabajar, bueno, estas son las actividades que se presentan para ello. Recién allí vamos a repasar los patrones de su nombre con ceras o lápices de colores, es decir, con lápiz. Recién allí le damos un lápiz para que escriba, no antes, ¿vale? Si tu peque ya tiene la capacidad de copiar y elaborar un cartel pequeño al tamaño de su mano con su nombre para que pueda copiar, pero que a su vez, a medida que copia y finaliza el copiado de una letra, tú deberás reproducir el sonido de la letra que escribió con prolongación del sonido, al igual que en la opción A. Lo ideal es que él o ella se autodicte en voz alta con la finalidad de adquirir y desarrollar la conciencia de que las letras tienen su correspondencia entre el sonido y el dibujo, ¿sí? Entonces, en la medida que ellos ya escriben, invitarlos al autodictado, ¿sí? Esa es la idea. Hay una pregunta, dice, tengo alumnas que están en el nivel silábico alfabético, ¿qué debo hacer para que avancen en este nivel? Básicamente, cuando se está en el silábico alfabético, lo que necesitamos fortalecer tiene que ver con la conciencia léxica, con la palabra como tal. La lectura es una de las principales, de los principales andamiajes. Y la contextualización. Por ejemplo, si yo le digo que me lea, a ver, si yo le digo que me diga la palabra escalera, ¿sí? Yo le muestro la tarjeta, ¿qué es esto? Una escalera, vale, es una escalera. Pero quizá yo le pongo la palabra y me dice escalera. La forma que yo tengo para que ella automatice la lectura de la palabra es la mayor reproducción posible de esas palabras, ¿sí? Pero que si esa palabra está en un contexto, básicamente le va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la va a ver escrita en el salón, la va a ver escrita en el cuento, la va a ver escrita en la carpeta o en el cuaderno o en la libreta que esté usando o en las tarjetas con las que esté trabajando, ¿sí? Lo bueno es eso, que nosotros sepamos distinguir en qué nivel están los niños y cuál es el paso que yo tengo que dar para que ellos puedan apropiarse y alcanzar el nivel superior. Recordad que cada cual tiene su tiempo de maduración, no todos los hacen al mismo tiempo y mucho depende de la ejercitación. Nosotros tenemos un cerebro que es sumamente flexible. ¿En qué sentido? Que cuanto más lo ejercitamos, mayor ayuda o andamiaje le damos a los aprendizajes, ¿sí? Entonces, esta flexibilidad que poseemos cerebral, neuronal, porque son las conexiones que se generan en nuestras neuronas, que a cuanto mayor práctica, mayor sinapsis, que sería básicamente mayor conexiones hay, más fácil se da el aprendizaje. Pero tiene que ser justamente a partir de la reproducción, porque estamos trabajando, lo que necesita esta niña o niño incorporar es la memoria, ¿sí? La memoria del trabajo, y es esa función cognitiva con la que hay que trabajar. Julieta, ¿querías hablar? ¿Decir algo? No, vale, perdón, pensé que querías decir algo. Bueno, esa sería básicamente la respuesta. Contextualizar, trabajar un texto y trabajarlo, como decíamos al principio, son 3 meses mínimos de trabajo progresivo y sistematizado que lleva a la adquisición de un aprendizaje, ¿sí? Mínimo 3 meses. Antes de eso no se puede trabajar. Si está en un nivel
silábico, yo quiero llegar al nivel léxico propiamente dicho, 3 meses trabajando con un texto, vamos a decirlo así, con un cuento que se vuelve a leer, son palabras que se van a conquistar y que no se van a olvidar, y que cada vez que se vea, un cuento tiene un caudal de vocabulario que les va a permitir automatizar la lectura. Julieta, sí. Perdona, Ivana, no sé Sí. porque en un momento me he desconectado, no sé si has Mm. visto una pregunta muy interesante respecto de una de las participantes que Ujú. dice, tengo alumnos que están en el nivel silábico alfabético, ¿qué debo Ujú. hacer para que avancen en este nivel? Eso, justamente eso es lo que estábamos hablando en este momento. Sí, Fenomenal. sí, 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 justamente eso. Así que bueno, eso. Y trabajar en principio con las palabras que les sean cercanas. A ver, la lectura se mecaniza, ¿sí? Es un mecanismo que una vez que lo incorporamos no lo olvidamos más. Pero cuanto a mayor práctica, mayor es la mecanización que se genera. Ojo que estoy hablando de la mecanización a partir de la decodificación, decodificar el signo, eso es lo que decodificamos. Mientras que la comprensión como tal es algo que no se automatiza, sino que va a variar del contexto que tenemos. ¿Sí? Entonces, ahí quise hacer un paréntesis porque por ahí nos podemos equivocar. Y cuando hablamos de una lectura fluida, propiamente dicha, una lectura hábil, estamos hablando de una lectura comprensiva, de una lectura que no es solo de decodificación, ¿sí? Sino que es de comprensión. Y, a ver, vamos a continuar con lo que aparecía acá y la tercera opción, decíamos, un niño que no sabe escribir absolutamente nada, un niño que ya sabe escribir, pero que necesitamos fortalecer, y un niño que sí ya sabe escribir su nombre, por ejemplo, un niño de 8, de 7 años, de 6 años, que ya sabe escribir su nombre, lo hará solo sin dificultad. Igualmente resultará necesario para reforzar el autodictado en voz alta, enseñarles a trabajar con el autodictado. Una de las cosas más significativas que poseemos todos los humanos es nuestro nombre, y por ello cada actividad realizada, ¿sí? Cada actividad que se realiza en la parte inferior tiene este símbolo y que dice planeta explorado es decir, por cada página que los niños trabajan, ellos deben de poner su nombre. Justamente con esta finalidad de la repetición, de la recepción, del trabajo sistematizado y repetido. Así como repetimos el nombre, podemos repetir, no sé, repetimos los días de la semana, repetimos los meses del año, repetimos los números y así sucesivamente, ¿no? Es más difícil con las palabras nuevas, es verdad, pero es la repetición lo que nos hace de alguna manera, pero no la repetición de decir, hoy es lunes, hoy es lunes, hoy es lunes, de repente no, hoy cantamos una canción, mañana leemos un cuento que habla de eso, pasado, no sé, leemos otras actividades. La actividad número 4, por ejemplo, es una actividad de lectura y se recomienda que si el niño no lee fluido, sea el adulto quien lea por primera vez el cuento. Esta sugerencia se justifica en que intentamos ser modelos y para ello hay que buscar los momentos propicios. La lectura de textos precisa de un manejo de tiempos, de signos de puntuación, de contextualización de las acciones, de énfasis o silencios y sobre todo de la unidad de sentido, lo cual permitirá a la primera escucha una comprensión sin ruidos de interferencias en el mensaje. Es evidente que luego habrá que avanzar con estrategias de comprensión más profundas, pero en la primera escucha del texto tendrá un mensaje claro. Es por esto que precisan de un lector medianamente experto y quien mejor que tú para realizarlo. Como la gran mayoría de las actividades están relacionadas con el texto, días posteriores puede ser tu hijo, tu alumno o alguno de los que está presente quien haga las relecturas, ¿sí? Esto es cuando son actividades de lectura, cuando los niños no leen nada, los que leen apenas y los que ya leen fluidamente. Cada caso tiene su opción también. Eh, siempre, siempre tenemos que partir de la idea de que los niños primero leen y primero escriben a partir de nosotros. Entonces, si tengo un niño de 1 año a quien yo le estoy leyendo una lectura, él está leyendo, pero está leyendo a través de nuestros ojos. Son nuestros ojos los mediadores de sus primeras interferencias en la lectura propiamente dicha, ¿sí?
También al tener el texto, las imágenes de los personajes, nos permite hacer una lectura de imágenes propiamente del cuento. No necesariamente va a leer las palabras, sino que pueden leer las imágenes de los personajes y de las secuencias del cuento. Todas las tarjetas están en el material. Básicamente, el libro guía va a dar una opción para cada situación que pueda aparecer. Entonces, lo que buscamos es justamente estar presente ante todas las opciones que puedan presentarse. El libro guía también tiene un anexo que tiene las tablas de seguimientos o rúbricas del registro de actividad. Si es para casa, nos sirve a nosotros como adultos para saber qué tanto van avanzando o a dónde está ese nudo que hay que desanudar, ¿sí? Solos en casa o con ayuda del colegio, o desde el colegio o con la ayuda de casa. Eso es lo que nos permite este material que se encuentra al final, que tiene que ver con el poder mirar cómo van avanzando o en dónde están atascados y qué es lo que tenemos que hacer para avanzar, ¿sí? Las primeras rúbricas para el seguimiento de los aprendizajes de las actividades compartidas, estas tablas están pensadas en el registro individual de cada niño, entendiendo que puedes trabajar dependiendo de la necesidad con algunas actividades y con otras no, que se presentan por separado. Es decir, cada actividad tiene su rúbrica específica. Pero en un principio lo que necesitamos es que tener en cuenta la predisposición de nosotros los adultos al momento de hacer el acompañamiento. Por eso, antes de rellenar cualquier guía de seguimiento, nosotras lo que pedimos es que nosotros repasemos nosotros mismos. ¿Qué tanto nos implicamos nosotros como adultos al momento de motivar la actividad? ¿Cuánto tiempo antes ocupamos nosotros para incentivar la actividad? ¿Y qué tanto estuvimos predispuestos nosotros al desarrollar la misma? Antes de hacer el seguimiento para nuestros niños o nuestros alumnos, nosotros lo que proponemos es hacernos una autoevaluación nosotros como acompañantes, ¿sí? Porque como decíamos al principio, el acompañamiento es fundamental, ¿sí? Luego se hace referencia a las habilidades y aprendizajes que se intentan generar a partir de las actividades. Aquí, como se dice al principio, debes prestar principal atención a lo indicado en el icono de referencia, pero como actividad que se apunta a la formación integral, las tablas poseen indicadores para cada arista, ¿sí? Si es lectura, en qué instancia de lectura, si es creatividad, qué tanta imaginación pueden haber realizado, si se trata de lectura, si se trata de motricidad, si se trata de habla, si se trata de escucha, todas tienen unas categorías, unas rúbricas específicas. Y para eso nosotros tenemos que pensar, ¿cuánto tiempo antes te preparaste para acompañar la actividad? Si predispusiste todos los elementos necesarios para el desarrollo de la misma, si precisaste volver a leer varias veces alguna de las recomendaciones al momento de estar desarrollando la actividad. O sea que cada seguimiento para el niño tiene un seguimiento para nosotros los adultos. Y por último, una que tiene que ver con la satisfacción del trabajo, ¿sí? Primero para con nosotros y luego para con los niños. ¿Cuánto disfrutamos de la actividad? ¿Qué importancia le atribuimos a la misma? ¿Y cuánto placer te causó a ti el ver al niño o al alumno desarrollar la actividad? O por el contrario, ¿cuánta preocupación te generó el ver que no podías lograrlo? Porque son las opciones que nos pueden pasar, ¿sí? Y aquí volvemos a repetir esto de que nada puede ser desarrollado en soledad, siempre necesitamos de un adulto que esté presente. Y aquí os mostramos un ejemplo de las rúbricas, por ejemplo, en la actividad número 1 y 2, la predisposición, y estos son específicamente de los niños, si fue baja, si fue media, si fue alta. Si la etapa en la que está se encuentra en la actividad 1 en el garabato, en la preescritura, en la escritura de copia o en la escritura fluida, porque los niños pequeñitos es muy probable que puedan copiar sin problema, yo escribo y ellos copian, y es una forma de escribir también. Entonces, ¿en qué instancia están? Y el disfrute, lo ponemos en colores porque hablamos de aprendiendo en colores, y decimos un claro oscuro que necesita mucha ayuda, a colores que vamos bastante bien, y de 1000 colores porque es un aprendizaje conquistado. Estas son las rúbricas que nosotras usamos para poder identificar de qué manera
o en qué instancia están los niños. Y así con cada una de las actividades. Con la 9, por ejemplo, menor dificultad para la imprenta, para la cursiva, para la mayúscula, para la minúscula. Los registros del cuaderno para docentes tiene una tabla de registro de actividades por alumno, ¿sí? Porque por cada alumno, para saber hacer el seguimiento específico por cada actividad, si la hizo, si no la hizo, si le gustó, si no le gustó, porque tiene las observaciones también para marcarlas. Y una planilla de planificación semanal de actividades, porque no todas las actividades las vamos a hacer al mismo tiempo, ni de seguido, sino que al ser un proyecto puede ser algo que se extiende. Por eso es que consideramos necesaria una planilla de planificación de actividades semanales. Así, muy rápido, casi sin respirar, queremos deciros que no hay acto de amor más grande que acompañar, no hacer el camino de aprendizaje de nuestros hijos, ayudándolos a encontrar las estrategias y las técnicas para avanzar en esta apropiación de aprendizajes. Porque estamos convencidas, les decía Julieta y yo, desde que en el adulto habita el niño, que es en la niñez donde está la base de un adulto sano y feliz. Así que bueno, así muy rápidamente hemos intentado compartir con vosotros este material y estas guías de acompañamiento, y esperamos que os haya gustado, y bueno, invitaros también para próximas webinars, que el mes que viene, bueno, tendremos otra, ¿no, Julieta? Exacto, bueno, así es como dice Ivana, el próximo encuentro va a tener lugar el próximo mes y vamos a estar hablando sobre el déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Voy a estar hablando de qué se trata y cómo poder acompañar desde que llega ese diagnóstico, ya sea al aula o a casa, cuáles son aquellas dificultades que primero nos vamos a encontrar y cómo poder acompañar, ¿sí? No va a ser algo tan específico como puede ser específicamente hablar de acompañar el aprendizaje de la lectura, sino que vamos a hablar de un amplio espectro de posibilidades, de situaciones que se pueden presentar en estos niños y cómo ir acompañando. Y bueno, hasta aquí quiero decirles muchísimas gracias a los que os habéis quedado hasta el final, y nos vemos en un próximo encuentro. Sin nada más que decir, Ivana, Así los es, invitamos a seguirnos en nuestras redes y así les decimos es. muchísimas gracias. Así es, y bueno, esperamos que pueda servir de ayuda a lo que hoy hemos compartido con todos vosotros. Agradeceros la participación y el tiempo. Y hasta la próxima, porque esperamos que sigáis formando parte de estos encuentros de webinars. Bueno, hasta la próxima. Adiós.